Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú. Este es un programa que se transmite a través de PBO Radio 91.9, la radio con fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja. Asimismo, a través también de todos los cables y operadoras a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y aquí con Luciano Reboredo vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa de este sábado. Bien, ¿cómo estás, Luciano, en primer lugar? Ángel, muy bien, buenas noches. Hace una semana con bastante actividad. Tenemos bastante tema. Vamos a dejar para la segunda parte quizás lo que para muchos es el hecho más importante, este conflicto que ha escalado, no solamente con la Junta Nacional de Justicia y el Parlamento, sino con una intervención a nuestro juicio ilegal, grosera por parte del Poder Judicial. Pero lo vamos a ver con nuestro invitado en la segunda parte del programa. Yo quería empezar planteándote los incidentes que ha habido el día de ayer en Washington, justamente. En la comisión. En el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, donde iba a haber una audiencia, donde la parte peruana representada por nuestro embajador, el doctor Adrián Sen, más el equipo de abogados, iba a dar explicaciones sobre los sucesos acaecidos a fines del año pasado, donde lamentablemente fallecieron muchas personas, temas que hemos conversado mucho y que de alguna manera está siendo objeto de un análisis y donde ya la Comisión Internacional ha producido un documento, el cual también criticamos por lo sesgado que tenía. Así es. Bueno, lo que debió ser un trámite, mi querido Luciano, se convirtió en un escándalo, porque con anuencia de los miembros de la comisión que estaban presentes en la audiencia y la estaban presidiendo, entró una barra brava, un tropel de gente que en inglés y en castellano denunciaron al Perú por ser un estado criminal, lo pecharon al embajador, casi se van a las manos, un escándalo. Adrián Sen respondió también como yo creo que debería ser, y en fin, ahí están las imágenes y un escándalo gigantesco. Entonces creo que este es el primer tema que merece nuestro comentario, toda vez que yo siento que ya se están preparando los tambores de guerra para un nuevo enfrentamiento en relación al aniversario del primer año del golpe de Estado y la recuperación de la democracia por los peruanos. Así es, Ángel. Uno de los temas que llama la atención, y tú has usado una palabra cuando dices con la anuencia, ¿no? Porque se ve mucha pasividad por la gente de seguridad, estos que entran a gritar y a vociferar ahí, lo hacen con mucha tranquilidad y solamente los detienen, pero tendrían que haberlos sacado con más rapidez, ¿no? Y es evidente que luego de aquel informe que tú has comentado, que fue sesgado, ideológico, terrible, y que hablaba incluso de genocidio étnico y cosas. Claro, o sea que la policía ha matado no por un enfrentamiento, no por la violencia, sino porque parece que tenía una consigna de hacer una limpieza étnica, de masacrar a los indígenas por razones de raza. Claro, cosa que cualquier peruano... y que ha habido ejecuciones extrajudiciales, o sea, fusilamientos. Claro. Ese es un disparate, pero todo eso, lamentablemente, Ángel, esta caviarada o este progresismo internacional va armando estas cosas como quien arma un expediente, ¿no? Sí, Sale un informe, luego viene una audiencia, luego vienen estas protestas, y todo eso va generando el ambiente necesario para que en determinado momento alguien por ahí haga una acusación y se inicie un proceso. Sí, al final se construye un relato, no importa los fundamentos, no importa lo mentiroso que sea, sino de tanto repetirlo y darle un trámite de aparente seriedad, empieza a adquirir visos de verosimilitud y en consecuencia, pues, tenemos finalmente que el Estado peruano es un Estado criminal que mata a su gente, a nuestros aborígenes, a nuestros indígenas, por razones raciales y los fusila además. O sea, realmente impresionante. No se dice nada del golpe de Estado de Castillo, nada de la sonada terrorista, nada de querer quemar aeropuertos, atacar policías, masacrar, quemar algunos oficiales, ¿no? Suboficiales de nuestra Policía Nacional, a soldados del ejército. Eso no aparece, eso no es importante. Es este tipo de cosas donde se construye una falsa verdad realmente con impunidad. Y además estos organismos, ¿no?, del sistema interamericano de derechos humanos, la Corte y la Comisión, están ya tomados totalmente ideológicamente, han abandonado sus ideas originarias y su razón de ser,
y solamente defienden causas contra los estados. Sí. No, yo nunca he visto, parece que han abandonado ese papel, de en qué casos ellos defienden a la ciudadanía, la soberanía nacional, la democracia. La democracia, la constitucionalidad de los países, de los ataques subversivos, por ejemplo, ¿no? Como si no hubiera. Como si no hubiera. Como si no hubiera un terrorismo internacional, como si no hubiera grupos en los países dispuestos a tumbarse el régimen democrático, construir dictaduras a la cubana, a la venezolana, qué sé yo. En fin, todo lo que vemos en el Foro de Sao Paulo, ¿no? Está el Foro de Sao Paulo, están los iraníes metidos en Bolivia, y ahí callan totalmente. O sea, eso silencio, no existe, ¿no?, para esta gente. Entonces el Estado debe permanecer de rodillas, dejándose avasallar, pechar. Pero no solamente es el Estado, porque el Estado es una cosa abstracta. Los individuos de carne y hueso, las personas, hombres y mujeres, que en esos lugares son víctimas de una prepotencia brutal que se basa únicamente en la fuerza. Esos paros, bajo amenazas de quemar los puestos de los mercados, de pegarle a la gente, de perseguir a quien no piensa igual, es un régimen antidemocrático que se deja pasar gracias a este tipo de organismos que los protegen. Y hay cosas absurdas, ¿no? Las grandes democracias, entre comillas, ¿no?, para el mundo occidental, Estados Unidos y Canadá, no son parte, ¿no? Las grandes tiranías latinoamericanas como Cuba y Venezuela tampoco son parte. Sin embargo, estos cuatro que no son parte votan al momento de elegir quienes conforman la Corte. No, y además ellos, ¿no?, condenan a los países, claro, nos condenan a nosotros por cometer excesos. En cambio, lo que pasa en esos países es un asunto secundario, claro, no se pone en cuestión, como que si hubiera un doble rasero para medir las cosas, ¿no? Por ese motivo, cada vez es más grande la corriente en la opinión pública nacional que quiere liberarse de esta sujeción, sí, a estas instituciones, lo cual, si cumplieran la razón para la cual fueron creadas, sería lamentable. Ese es el tema. Pero como están las cosas... No, están, mira, y además no solamente ahí, sino que además de esta posición, vemos ahí a todos los grupos que objetivamente, y aquí no hago ningún tipo de jinjoísmo, de actitud exagerada, cumplen un rol traidor. Una serie de instituciones como el IDL, la Comisión de Derechos Humanos, la coordinadora, los familiares, la coordinadora, etcétera, etcétera, que van ahí a acusar a la patria peruana mintiendo groseramente, diciendo que había una usurpación, reconociendo, como dicen nosotros, que Pedro Castillo no hizo un golpe de Estado, y que la señora Boluarte, que a mí no me gusta, lo vuelvo a decir, sea presidenta de la República, es porque ellos la pusieron en la fórmula de Pedro Castillo, y cuando no hay presidente, le toca pues a la vicepresidenta. Eso que han hecho ellos, nos la acusan a nosotros. Así es, exactamente. ¿No? Y personajes como esta doctora Cano, que durante años ha sido defensora de terroristas, y que sigue en esta labor, ¿no?, que ahora está ahí nuevamente, y que ella fue una de las que persiguió más duramente a los Chavín de Huanta. Así es. O sea, ¿no?, toda su vida una obsesión, perseguir a quienes de alguna manera han salido en defensa del orden público democrático, en defensa de los ciudadanos. ¿O qué? ¿Los terroristas son inocentes, no son letales, no son un peligro para el Perú? ¿Te das cuenta? Claro, ella tuvo un hermano en la Cantuta, si no me equivoco. Sí, claro. ¿No? Toda esta gente ha tenido vínculos con una izquierda radical, violentista. Ahora se ha reciclado, aparecen pues como abogados que defienden la legalidad, pero en el fondo yo creo que son lobos con piel de cordero. ¿Y sabes qué cosa? Aquí viene el tema más importante. Creo que este es el gran reto de nuestro amigo, el nuevo embajador, ¿no? El nuevo canciller. Perdón, el nuevo canciller. Javier González de Olaechea. Javier González de Olaechea, que es un hombre que pertenece al bando democrático, está con nosotros en las luchas. Yo lo reconozco, es un hombre de talante, es un hombre con conocimientos, con una formación académica impecable. Sí. Pero esperemos que el canciller ahora salga en defensa pues de los valores fundamentales del Perú y de la gente peruana, que no puede ser sometida a este tipo de agresiones en pleno siglo XXI. Los organismos internacionales han sido para proteger especialmente los derechos de la gente que en algún momento es víctima de conductas prepotentes incluso por parte del Estado, por supuesto que sí. Pero cuando vemos estos agresores filoterroristas, terroristas, agrediendo y la policía actúa, la cosa no es igual, es totalmente distinta. Claro, en ese sentido, Javier González Olaechea tiene una larga trayectoria en organismos internacionales, entonces conoce el tema por dentro
y yo creo que podemos confiar en que algo tendrá que hacer al respecto. Yo la verdad hago votos para que tenga éxito y le pido que se aboque a esto. Lo del día de ayer ha sido un escándalo. Hoy día ya están anunciando un grupo de abogados que en la mañana de hoy sábado han dado una conferencia de prensa diciendo que van a luchar por el retorno de Castillo a la presidencia, en fin, toda la conserga que ya la conocemos, lo que y tú que decías, esto se va a concentrar en torno al 7 de diciembre, que se cumple el primer aniversario del fallido golpe de Estado de Castillo, y para nosotros una fiesta porque recuperamos la democracia amenazada por ese gobierno. Y nos liberamos de una posible toma del poder del Foro de Sao Paulo y con todo lo que eso implica, porque entonces, ya se venía. Por supuesto, entonces hay que estar preparados. Yo creo que este es un tema que no hay que bajar la guardia. El otro día conversando con un amigo me decía, pero ya que Castillo ya no existe. No existe el personaje quizá, pero la corriente que está impulsando, mira, ha cobrado un nuevo impulso, primero allá, en Washington, en Estados Unidos, y acá en el Perú ya se está preparando, que no nos sorprenda que el mes de diciembre tengamos pues esas sonadas violentas como la que tuvimos hace un año atrás. Claro, tú lo has dicho muy bien, van armando la narrativa, ¿no? Paso a paso, y ya tienen todo un tinglado para sumarse ahí y desestabilizar el país. Sí, pues bueno, otro tema que hay que verlo rápidamente, ni tú ni yo somos economistas, es hace un par de días salió el ministro de Economía acompañado con su gabinete, con el presidente del Consejo de Ministros, planteando un plan de reactivación, ¿no? Un shock de reactivación de 25 medidas. Mira, yo la verdad no soy economista, creo que ese es un tema que podríamos verlo la próxima semana con un experto. Con un invitado especial. Para ver las medidas. Pero lo que he escuchado en general es que estas medidas son una retahíla de cosas que siempre se plantean, de que no tienen suficiente fuerza como para poder reactivar un carro que se está parando, una máquina que empieza a perder velocidad. Y lo más importante, que sí opino, a ver qué te parece a ti, es que el señor Contreras, que se ha pasado todo este tiempo, todo este año, ¿no?, negando que había recesión, ¿no?, que además sabía él mejor que nadie, porque él es el ministro, de que la inversión pública está paralizada porque todos los grandes proyectos están bloqueados por razones burocráticas, ¿no? Lo sabía desde el día que asumió el mandato, hace un año. Y además, y que la inversión privada también está paralizada porque este gobierno no da confianzas. No me venga ahora, que después de meses ha reconocido que hay recesión, a ser él el salvador con estas 25 medidas. Sí, no, lo que él tendría que haber hecho es renunciar. ¡Claro! Y que haya una renovación en el ministerio, que venga un nuevo técnico que proponga esas medidas, pero todo es... Y que dé confianza, ¿no? Son palabras que se las lleva el viento, sí, son pues planes ya refritos, ¿no? Porque lo que hay que hacer es reactivar la economía promoviendo la inversión. Mientras no hay inversión porque, como tú dices, no hay confianza, ¿no? Y los grandes proyectos, y las grandes irrigaciones, los grandes proyectos están parados, y otros, como Tía María, no están en la agenda. Han dicho que van a reactivar la minería. Bueno, me parece excelente, ¿eh? Claro. Porque yo me imagino a la señora Boluarte, hoy presidente, aplaudiendo a Mirta Vázquez, ¿te acuerdas? Claro. Cuando ella cerraba minas por doquier. Por cualquier motivo. Y alentando además a los comuneros a que tomen las minas, acaben con la explotación. ¿Te acuerdas del conflicto que hubo en Arequipa entre los comuneros y los trabajadores de unas minas en Saulen, creo? Claro. Entonces, que sí. Esta gente ha sembrado el páramo, ahora quiere recuperar. Hay grandes proyectos, quisiera de verdad, grandes proyectos mineros parados. Totalmente. No. Y la minería es una de las principales fuentes que da divisas e ingresos al Estado peruano. Exactamente. Tampoco se ha reactivado la construcción, tampoco se ha reactivado el agro, se ha dejado parado. Y la inversión privada, que el capital privado, el odiado capital privado, que es súper cobarde, que apenas siente un olorcillo, un ruido, sale a la estampida, no ha venido. No ha venido en cantidad suficiente, porque este gobierno, a pesar que ya no es igual a Pedro Castillo, a pesar que ya no tenemos el problema de la nueva constitución, el cambio de reglas de juego, tampoco da confianza, no da confianza. No, para nada. Entonces, es ahí el problema, y sin embargo, en lugar de cambiar, darle las gracias al señor Contreras, ya, bueno, está bien, y poner una persona de gran fuste. Yo me imagino a alguien como Javier Silva Roete, ¿recuerdas tú? Claro. Ese que asumió
el Ministerio de Economía luego de una crisis gigantesca al final del gobierno militar. Asumo el activo y el pasivo, dijo, De la ¿te acuerdas? claro, de la revolución. claro. Y, O sea, y un luego hombre- firmó todo el... Claro, entonces un hombre que tiene que dar en primer lugar confianza a los actores políticos y seguir pues para adelante, ¿no? El señor Contreras, lamentablemente, más allá que ha sido funcionario en la época de Castillo, claro. ha conciliado con todos los ministros de la época. No creo que tiene fuelle, no tiene estatura, no tiene peso para... Peso sí tiene, porque es un poco gordito, pero más aparte. Pero ya cumplió su ciclo. Yo creo que ya cumplió, y la verdad, insistir y lo cumplió mal. Es una necesidad. Claro, porque él ha debido estas medidas para romper las trabas para los proyectos de agroexportación fundamentalmente, creo yo que no se llevaron a cabo como... En fin, pudo hacerse mucho antes atrás. Bueno, otro elemento más es esta sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué te parece la sentencia? Mira, me parece una cosa lamentable. Que ha merecido comentarios distintos, ¿ah? Es lamentable porque se ha pedido que se declare inconstitucional la norma que prohíbe la reelección de congresistas. En principio, yo creo que es sensato pensar que la no reelección hay que quitarla. Sí. ¿No? El Congreso que tenemos, Ángel, es un desastre, entre otras cosas, porque no hay reelección. Así es. Y la reelección vista bien nunca fue excesiva, siempre se religió a lo mejor. 18%. Y permitía que haya gente con experiencia, pero cuando llega un congresista nuevo al Congreso, mientras aprende el funcionamiento del Congreso se pasan 6 meses. Sí. O un año en muchos casos. No, y la ¿no? política también tiene que ser una carrera, así como el médico claro, va aprendiendo, el abogado, el maestro en el tiempo va aprendiendo, también el los políticos de el carrera, congresista, ¿no? claro. Entonces, pero por otro lado, la decisión de que no haya reelección fue dentro de estas reformas que se hizo en la época de Vizcarra. Así es. Y que fue una decisión política dentro del marco del propio Congreso de la República. Así es. Entonces, ahora, este señor Lasarte, que siempre anda dando tiros al aire con su asociación Integridad, se le ocurre plantear una demanda en el Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional algo que a todas luces era constitucional. Claro, aquí la clave es distinguir lo que es políticamente incorrecto, lo que no nos gusta. De lo que es inconstitucional. De lo que es, porque la inconstitucionalidad tiene que ver con dos cosas, con que la norma sea contraria al resto del marco constitucional. Así es. O que se viole algún tipo de derecho fundamental. Entonces la pregunta es, en este caso del prohibir la reelección, que yo estoy en contra, y que sin embargo algunos colegas, amigos han dicho cómo es posible. Bueno, yo creo que es una buena sentencia, porque nos vuelve a la realidad y nos indica cuál es el papel de la justicia constitucional y de la justicia en general, por Dios, porque estamos viendo demasiadas interferencias que lo vamos a ver en la segunda parte del programa. La solución a esto es un tema político, por eso, no es un tema constitucional. Por eso, o sea, el tribunal es un órgano jurisdiccional. Claro, que ve temas políticos, por supuesto, pero es un órgano jurisdiccional. Entonces, no es el Senado de la República, como yo escuchaba a muchos decir, en una falsa analogía. No, pues. Porque mientras las cámaras evalúan sus decisiones en función de política, es decir, esta norma es oportuna o no es oportuna. Esta norma es conveniente o no conveniente. Esta norma tiene mérito o no para hacer. Esas preguntas son de evaluación política de la amplia discrecionalidad que tiene el legislador para configurar una decisión. Eso se llama política. Y en un Estado democrático, la política es democrática porque recoge los puntos de vista que son distintos. Hay gente que le parece, hay gente que no le parece. Y finalmente se resuelve por métodos democráticos, que finalmente votación, mayoría, minoría. Esos son los procedimientos democráticos, esa es la política. Pero el Tribunal Constitucional no puede hacer ese análisis de conveniencia, de oportunidad, de mérito, sino tiene que ver si la norma adoptada colisiona o no con el marco constitucional, o si se está violando derechos fundamentales. Claro, uno recurre al Tribunal Constitucional cuando se vulnera algún derecho constitucional. Claro, pero ahora, ¿existe el derecho constitucional a ser reelegido? Ese es el gran problema. O sea, alguien puede afirmar con seriedad que el congresista que es elegido, el alcalde que es elegido, el presidente que es elegido, como yo lo he escuchado a Evo Morales, decir que tiene un derecho. Falso. Ese no es un derecho. Eso ya depende de la conveniencia política. Yo particularmente estoy a favor de que el presidente de la República, que tiene todo el poder económico, no se reelija de modo inmediatamente.
En fin, más discutible es el tema de los alcaldes y de los gobernadores, pero donde sí yo estoy totalmente de acuerdo, donde no debe haber este límite, es para aquellos funcionarios que no cumplen un rol de gobernar directamente ni manejan recursos, sino son la expresión de los grupos que existen en el país. O sea, el parlamentario es como nuestro abogado, nuestro representante. Entonces, sí, entonces yo me siento, mira, yo puedo odiar al Congreso, pero me siento contento con mi congresista por el cual yo he votado años atrás, porque me defiende, es un hombre que sabe, coincide con él. Ya, entonces, claro, sí. Entonces yo voto por él, pues, porque él es el que me representa. Entonces yo quiero tener esa oportunidad. Él además no va a hacer carreteras, no va a hacer obras, no va a hacer nada de lo que hacen ni siquiera los alcaldes. No maneja presupuesto. No maneja presupuesto, claro. Y entonces no hay ningún... Solamente la mala fe de los caviares y de Vizcarra metieron esta cuña, la presentaron con bombos y platillos y para convencieron terminar a la de destruir a los partidos políticos. Así es, fue para destruir a los partidos políticos y para envilecer la política, para degradarla, para que tengamos, con el respeto a los señores congresistas actuales, con congresos bisoños, congresos sin experiencia, sin actitud, que se dejan a veces avasallar, como lo que vamos a ver en la segunda parte de nuestro programa. Y una última cosa, mi querido Luciano, la cuestión internacional. ¿Qué pasa en nuestra madre patria, en España? Qué terrible la situación, ¿no? ¿Ha visto las movilizaciones que hay? No, la gente Hay 2 semanas de movilizaciones por todas las ciudades y lugares de España. La gente está enardecida, ¿no? Porque siente que se está que hay una traición a la patria, ¿no? Sí, sí. En el fondo es eso, ¿no? Que para formar gobierno la gente del PSOE se ha aliado. Que eran los gobiernos que durante 4 años habían traído a España boca abajo. Claro, hay que decirlo en primer lugar. Y que en principio deberían haber perdido esta elección. Perdieron la elección. Claro, o sea, perdieron la elección. Popularmente perdieron, pero el sistema que tienen no es presidencialista, donde los votos populares ponen al presidente. Claro, sino que las alianzas... Es el parlamento, pues se llama parlamentarismo, es el que elige al presidente. Claro, y en este parlamento se forman alianzas que en estos términos que usan estos tipos de gobiernos, forman gobierno, dicen ellos, ¿no? Van a formar gobierno. Entonces, pese a haber perdido, el PSOE ha logrado una serie de alianzas con pequeños grupos. Con los pequeños, con las minorías de minorías. Formar el gobierno. Y en estos grupos están separatistas. Sí, o sea, los que son enemigos de España, los que quieren romper el país, son los que están formando gobierno en España. Imagínense ustedes, amigos, que estuviéramos en el Perú y que hubiera un régimen parecido. Los separatistas de Puno son los que deciden qué gobierno va a haber para todo el país, para todo el Perú. ¿Qué les parece? Es terrible, pues, porque se están aliando con los enemigos para formar un gobierno que además ya parte de acuerdos que van contra España, ¿no? Como el tema que me comentabas, sí, de que la economía de Cataluña, sí, prácticamente se independiza. Sí, son 3. Primero, poner en libertad a todos los delincuentes que han roto, que han traicionado a España, que han buscado separarlo. O sea, como si irse de un país, romper un país no fuera nada. Ya, ok, primero. 2, que van a insistir más adelante en hacer un referéndum resolutorio para insistir otra vez en la separación. Y tercero, las rentas que se generan en Cataluña, en Barcelona, ya no van a pasar al gobierno nacional. Que es una parte muy fuerte, muy grande de la torta esta económica española, ¿no? Eso es como Judas, ¿no? O vender la primogenitura, como hizo Saúl, por un plato de lentejas. Acá estamos ante una situación que me recuerda mucho lo que fue España el año 36, previa a la Guerra Civil Española, en que justamente se dan situaciones como estas, ¿no? Y Primo de Rivera dice en una famosa intervención que la gran crisis de España es la crisis de los partidos políticos, la crisis de la lucha de clases y el separatismo. Sí, pues claro. ¿No? Claro. ¿Y cómo acabó? No, mira, para empezar lo mataron a él, como le han disparado a este líder de Vox. Al que fue fundador de Vox, ha sido vicepresidente inclusive del Parlamento Europeo. Sí, es una cosa. Pero lo traemos acá para que juzguemos la conducta de las izquierdas degeneradas, tanto en España como en el Perú. O sea, han perdido norte. Ya no defienden los intereses populares, las causas justas, ya no son los líderes que van contra los grandes males, sino pactan con los terroristas. Son capaces de aliarse hasta con el diablo para mantener el poder. Con los terroristas, con los separatistas, como Bildu es un partido que viene de ETA, ¿no? Con el objeto de mantenerse en el poder a cualquier precio. Eso
es lo que más o menos, de otra manera hemos vivido cuando la gente prefirió a Pedro Castillo que una representante del bloque democrático con todos sus problemas. Así es. Bueno, llegamos al final de la primera parte, ha sido interesante. Vamos a, después de los mensajes, a venir con nuestro invitado. Volvemos. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Tu empresa necesita un lugar con lotes industriales, un lugar como Macrópolis. Fináncialo a tu medida y múdate al mejor parque industrial del Perú, ubicado estratégicamente en Lurín, a solo 10 minutos de la Panamericana Sur. Obtén tu lote industrial con el tamaño ideal para tu empresa. Contamos con financiamiento directo de hasta 12 meses sin intereses o hasta 48 meses con una TEA del 11%. Para mayor información, ingresa a macropolis.com.pe o visítanos en Mártir Olaya, Lurín. El secreto para restaurar tu pelo está aquí, en el Perú, en una tierra donde las plantas tienen espíritu, las melenas esconden milagros y la belleza renace todos los días. Por eso creamos Magia Andina, la nueva colección de Amarás, que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo, con una potente mezcla de ingredientes como aceite de sachainchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amarás Magia Andina, tan única como tu pelo y tu Perú. ¡Con ganas, con fuerza! Me falta Manti. Ay, mis reinitas, terminando el desayuno volvemos a entrenar, ¿ya? Manti te pone más suave, porque es la más rica, suavecita, y su pote la hace fácil de untar. Pásame la Manti. Hay una manera Calel de vivir la vida para la buena salud de tu cerebro, músculos, huesos y corazón, reforzado con proteína de huevo. Dale Calel a tu vida, el superalimento. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas,
de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Amigos, muy bien, estamos de vuelta en el programa y como es costumbre, en la segunda parte tenemos siempre un invitado. Hoy día nos acompaña el doctor Wilber Medina, reconocido abogado constitucionalista, para conversar sobre diversos aspectos que se han visto en el aspecto judicial y en el tema político, como por ejemplo la Junta Nacional de Justicia, que se ha visto postergado, etcétera, ¿no? Buenas noches, Wilber, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está Luciano? ¿Cómo estás, ¿Cómo Ángel? estás? Muchas gracias por la invitación. Yo quería la presentación solamente añadir que el doctor Medina no solamente es un profesional brillante por su carrera profesional, sus estudios, sino que además es un combativo militante de la causa democrática que lo ha demostrado. O sea, su constitución no es una adhesión teórica, sino es una forma de vida práctica que lo ha demostrado. Un compromiso. Yo creo que eso permanente. a la hora de juzgar, de ver, es muy importante, porque hay muchos que son pues en el gabinete, entre cuatro paredes, pero no ante el público y sobre todo defendiendo la democracia como debe ser. Muchas gracias. Gracias por su palabra. Y bueno, acá a disposición de Luciano, tuyo, Ángel. Correcto. Encantado de responderle a cualquier interrogante. Un primer tema, Wilber, importante, es este asunto de la Junta Nacional de Justicia. Hemos hablado hasta el cansancio, que si hay falta grave, no hay falta grave. Finalmente ha habido la intervención de un juez que ha venido a complicarlo todo y, creo que con razón tuvieron que postergar la sesión, ya que estos señores no iban a asistir y luego iban a decir que no se habían podido defender. ¿Cuál es tu balance de toda esta situación hasta el momento? Bueno, en defensa del fuero parlamentario, porque yo considero que los parlamentarios en esta contencioso que se ha generado público entre la Junta y el Congreso, yo apuesto por el Congreso porque los parlamentarios, los 130 parlamentarios, no tomaron un taxi, fueron y se sentaron en los escaños. Ellos son producto de la voluntad genuina del pueblo. Así es. Ellos tienen la verdadera representación del Estado, de la sociedad, y por lo tanto es un poder constituido y tiene que actuar bajo las competencias exclusivas y excluyentes que le ha reservado la Constitución y que ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia en materia competencial, porque el Congreso se había cansado de que bajo un proactivismo o un activismo judicial, últimamente desde el 2018 me parece, el Poder Judicial a través de distintos jueces de inferior jerarquía estaban boicoteando el ejercicio de las competencias del Congreso. Y me refiero concretamente, por ejemplo, detuvieron un proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional el 2019-20 me parece. Luego también intentaron, y lo hicieron, detener la elección del defensor del pueblo. Un sindicato presentó una demanda alegando violación de los derechos fundamentales. Dios mío, ¿dónde un sindicato puede tener derechos fundamentales? Los derechos fundamentales tienen las personas. Así es. Entonces, y está bien interesado, ¿eh? O sea, que interesado. Poner, o sea, ellos definen quién es el jefe. Así es, porque además, como dice Ángel, amplío, me he reunido con el defensor del pueblo y he estado conversando y saco yo conclusiones, no que él me lo ha dicho, que esta institución, la Defensoría, ha sido capturada por el caviaraje y se ha constituido en la ONG más grande pública y con dinero público para propósitos ideológicos que vienen trabajando desde esta entidad, y por eso cuando se quería cambiar, elegir a uno nuevo que reemplaza a la Rebollar, que estaba de la Junta, el sindicato decide quién está calificado y no, lo cual tiene que ser pues reprochable por la sociedad, no puede, eso es increíble. Eso va contra el orden democrático por supuesto. Bueno, luego vino cuando se estaba viendo el tema de la reforma universitaria para cambiar el tema de la composición de la dirección del SUNEDU, también presentaron una acción de amparo para que no legisle, y además, no solamente para que no legisle, sino para que
el proyecto se había presentado que simplemente también se corrija o porque se desnaturalizaba lo que ya había sido aprobado. O sea, invadiendo completamente la soberanía del Congreso. Sí, pues. Por Dios. Entonces, presentaron una demanda con estas 3 cuestiones y el tribunal se ha pronunciado y ha dicho perfectamente que el Congreso, vamos al tema concreto, hay facultades exclusivas, excluyentes del Congreso, como por ejemplo ejercer el control político. Sí, pues claro. Y esto es un control político que las causales son abiertas, son conceptos generales, y el control para que no se haga abuso por parte de los parlamentarios, los representantes, sobre esta prerrogativa, está en el elevado número de votos que se tiene que conseguir, lo que significa difícil no solamente en parlamentos donde hay bipartidismo. En el Perú tenemos 11, si no son 12 bancadas. Por lo tanto, conseguir consensuar 87 voluntades es muy complejo. Ese es el límite para estas sanciones de carácter político. Se me quiso comparar en un medio de comunicación hace una entrevista el jueves, me dijeron, pero este caso es exactamente como el caso del presidente García, que usted patrocinó y encima ganó, y ahí usted sí estaba bien. Un momentito. Totalmente distinto fue eso. Son absolutamente cuestiones distintas. Y le dije, lo que ocurre que ustedes y el cierto sector que defiende hoy a la Junta tiene criterios dispares a lo largo del tiempo. Yo mantengo el mismo criterio a lo largo del tiempo porque defiendo principios de una persona y le voy a explicar por qué son diferentes. Al presidente García se le investigaba para imputarle conductas típicas penales. Por lo tanto, en ese extremo, yo no estábamos vía esa acción de amparo cuestionando la competencia de investigar del Congreso. No, señor. Ajá. Que sí investigue, pero que lo haga bien. Claro. Y que lo haga bien significaba que Luciano Ángel, que al presidente García le notificaran los cargos, las pruebas, y tal día usted va a venir a declarar para defenderse de esto. No puedo ejercer como abogado una adecuada defensa si no sé cuáles son los cargos. Eso es lo que se le pedía, tipicidad, porque se estaba imputando conducta penal. En el caso de la Junta no se le invoca conducta penal, lo que se le invoca es una falta grave, infracción a la Constitución, y por lo tanto debe ser removido, tal cual fue en julio del 2018 con la ex entidad llamada Consejo y sus integrantes. Ya se olvidaron de eso. Mira, ya se olvidaron. Aquí hay un tema fundamental que tú lo has mencionado, yo quiero subrayarlo. Es finalmente poner el tema de la democracia en el debate y discutir si somos o no demócratas. La democracia es un sistema que como dogma fundamental pone a la nación o al pueblo como el soberano. En una democracia el que manda, el que tiene el poder, depósito de la soberanía, es la nación, el pueblo peruano. Entonces, el pueblo peruano, ¿cómo se manifiesta? A través de cierto tiempo, mediante elecciones que deben ser libres, transparentes, etc. Y eligen representantes. Esos representantes, como su nombre dice, representan, valga la redundancia, a la nación peruana, que es el soberano del poder. Si esto no es así, porque algunos ponen en cuestión y quieren quitarle a la representación nacional sus competencias, su capacidad y su poder, y dárselo a otros organismos que no tienen ese origen popular, como los miembros de la Junta, que han sido elegidos, además, con muchos cuestionamientos, pero en fin, a través de mecanismos que no son pues los mecanismos democráticos, o son mecanismos legales, sí, pero no son los mecanismos representativos. Es invertir la naturaleza de la democracia, donde entonces los representantes de la nación no son los que mandan, sino mandan pues los funcionarios de cualquier orden, con méritos o sin él, pero sus opiniones prevalecen. Eso es inadmisible en un régimen democrático, ¿no te parece? Absolutamente suscribo tu comentario. O sea, no podemos invertir los valores sustanciales de una democracia. Así es, pues, aunque no nos gusten nuestros parlamentarios. A ver, vamos a ver. Claro, pues. Esos 130 señores, es producto de la voluntad de la mayoría. De todo, claro. Son las reglas. No nos gusta. Así es. Seamos responsables. Para la próxima, tenemos que hacer campaña para que ganen aquellos que nos gustan. Comprometámonos en la política. Este candidato me parece bueno y voy convenciendo. Está bien, pero ¿tienen competencia o no? Pero, o sea, una cosa que no te guste, otra cosa que no tengan competencia. Es el Parlamento. Es el Parlamento. Así es. Y ellos tienen competencia, perdón, para investigar a todas las instancias del sistema constitucional
que no están por encima de la ley, que no están por encima de la Constitución y que cuando cometen faltas tienen que ser objeto de sanción que no le corresponde al presidente de la República, ni al ministro, ni al alcalde, ni al pueblo, sino le corresponde al Parlamento. El Parlamento está haciendo su función y dicen que hay una dictadura parlamentaria. Así es. Una cosa, agregar ahí, esta causa de este tema de la falta grave es una cláusula abierta que deja al análisis de los parlamentarios representantes del pueblo. Exacta, y yo la comparo con la vacancia por incapacidad moral. Pregunto, el señor Vizcarra, el señor Pedro Pablo Kuczynski, bueno, renunció, Vizcarra, que es el uno que ha sido vacado, pregunta, ¿acaso recurrió vía amparo, dijo que no se le estaba vacando sin que se desarrolle la causal de vacancia? No, todo hemos aceptado porque además no solo tuvo 87, sino 105 votos y fue vacado. Sí, récord, sí. ¿De acuerdo? Entonces son cláusulas que el constituyente estableció para darle el poder al Congreso para que hagan el control político como una de sus finalidades. De modo, no exijamos que la causa grave, como la incapacidad moral, tenga que ser tipificado, desarrollado. Eso no es así. Lo político no necesariamente guarda relación con lo jurídico o lo estrictamente es distinto, es un ámbito diferente. Ahora, Wilber, ¿tú coincidirás en que esta debilidad del Congreso, este enfrentamiento de poderes, la aparición de un juez que quiere paralizar a un poder del Estado como el Parlamento, la frecuencia con que la gente suelta frases como la vacancia presidencial, etcétera, es una herencia del lagarto Vizcarra que destruyó todo? Pero por supuesto, y los abláteres y medios de comunicación, como por ejemplo La República, que el otro día veo y ciertas encuestadoras, el otro día veo un titular de La República que dice que ciertamente festejó la remoción del 2017, y está muy bien. Aplaudieron. Ahora dice, el 75% de la población considera que remover a los de la Junta afecta a la democracia. La pregunta previa sería, señores, ustedes de la encuesta, creo que fue apoyo, le han preguntado al pueblo si conoce y sabe qué significa la Junta Nacional de Justicia. O sea, te das cuenta cómo hay la tendencia siempre a manipular con titulares, lo cual no es correcto. Y yo estoy de acuerdo que el Congreso, en la práctica, primero me gustó bien, conocida la medida cautelar, me gustó el pronunciamiento de la noche, de ese día. Estuvo muy bien. Me parece que dije, está muy bien, y que van a continuar mañana con la agenda. Al día siguiente vi ya, vamos a utilizar los términos de Vizcarra, fácticamente, porque en los hechos retrocedieron. Sí, pues. Porque se instaló el pleno convocado, se hizo una lectura de algunos oficios y se postergó el debate bajo el argumento equivocado de que como no vienen los citados de los miembros de la Junta, pueden afectar violación de su derecho. Un momentito, ellos no vienen porque no quieren. Y me da risa cuando sale Aldo Vázquez, vicepresidente de la Junta, dice, vamos a acatar la decisión. No, señor, el mandato no es para usted, el mandato es para el Congreso. Sí. O sea, utilizando una farsa de decir, vamos a acatar la medida cautelar. Perdón, el mandato de suspender no es para la Junta, es para el Congreso. O sea, se dan cuenta cómo se presentan ante la sociedad, vamos a respetar los mandatos. Yo estoy de acuerdo y voy a matar por defender los mandatos judiciales, pero cuando son correctos, apegados a la Constitución. Lo que debió hacer el Congreso es iniciar con el procurador las acciones que correspondan y continuar con la agenda. Sí, sí. Ahora, lo que pasa... Y estoy seguro que conseguían de repente más de los 87 votos, porque envalentonó a muchos congresistas. Yo espero que sí. Mira, pero voy a darle un beneficio de la duda, porque yo he visto las declaraciones de la mayoría de los congresistas que han rechazado el asunto, pero no faltan pues algunos que dicen, no, el mandato judicial, me van a meter preso, que voy a desacatar, que fue argumento que se ha usado en otras oportunidades, y es un mal argumento porque, en primer lugar, no puede haber ningún tipo de responsabilidad penal cuando uno ejerce una función que tiene fundamento legal y en este caso constitucional. O sea, y jurisprudencial. Por eso está, el Congreso el tribunal le dio la razón. Está en lo suya. Y segundo lugar, el Poder Judicial no está por encima de los otros poderes, ¿no? Claro. Y sus decisiones
también pueden ser decisiones arbitrarias. Mira, quiero, tú que eres experto en derecho penal, que nos expliques qué cosa es el prevaricato. El prevaricato es un delito que cometen los jueces. ¿En qué consiste el prevaricato? Para entender. Cometen los jueces cuando resuelven una causa contrario a norma expresa. ¿Qué significa eso entonces? Que si la ley establece una cosa, en este caso la norma legal, la Constitución, en este caso la Constitución. Se establece que es competencia exclusiva y excluyente del Congreso y remover, ellos no pueden ¿Qué cosa han hecho esos tres magistrados entonces? Han dicho cualquier cosa, menos se han referido a analizar el contenido del mandato, y además dice que se le ha violado el derecho de defensa, porque no hay tipicidad en el 157 que establece la remoción. O sea, no, ese activismo judicial lo puedo aceptar cuando hay vacíos. Sí. Para defender derechos fundamentales, pero no puedo utilizarlo para crear derecho y sobre todo para generar impunidad y menoscabar competencias del Congreso de la República. Y además una cosa muy grave, también se comete prevaricato cuando se resuelve inobservando las sentencias del Tribunal Constitucional. También, claro. En este caso... O sea, los jueces pueden cometer delitos, sí, claro. Sus sentencias no son incólumes. Así es. Por lo tanto, ese análisis tienen que hacerlo los señores congresistas al momento de actuar. Y además, el juez en su resolución, cuando concede esta medida cautelar, no analiza lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional en esta sentencia que resuelve una demanda competencial, donde le reconoce, ratifica el contenido normativo del 157 respecto al control político, que es única y exclusiva del Congreso. Ahora, distinto hubiera sido, Ángel, Luciano, si el juez analiza esa sentencia y expresa razones por las cuales se aparta de del claro. Criterio jurisprudencial. Claro. Pero estas razones tienen que ser pues concatenadas, congruentes, bien argumentadas, bien estructuradas. Nada de eso ha hecho y ha resuelto sin siquiera mencionarla, lo cual para mí constituye delito, no falta grave, delito. Por eso creo que ha hecho muy bien la Fiscalía, frente a una denuncia de la congresista Chirinos, iniciar de una vez la investigación preliminar. Y yo creo que va a llegar a buen puerto, porque se han excedido estos señores magistrados. Ahora, una cosa adicional, debe ser muy incómodo, y los miembros de la Junta deben saber cómo pueden ellos recurrir ante unos jueces que están bajo su tutela, porque son los responsables de su nombramiento, de su evaluación como jueces, porque ellos van a ver su ratificación y eventualmente la destitución. Ese es un Por tema lo muy tanto, interesante. hay un conflicto de intereses per se, porque no puedo yo... Justamente te das cuenta que se desnaturaliza el rol, o sea, claro. el ente rector del buen performance de los jueces recurriendo a su banquillo para decirle administra justicia a mi favor. ¿Cómo cree que va a resolver el juez? ¿Va a rechazar? Se arriesga. ¿Qué piensas? Ahora, una pregunta que yo estoy seguro que muchas personas que en su casa nos ven, nos escuchan, se hacen. En algún caso, puede un juez parar una decisión del Congreso. A ver, ¿en qué circunstancia podría darse eso? Sí, y el ejemplo, me voy al caso García. Paró la investigación y le dijo, un momento, fundada la demanda, ordeno que el Congreso de la República anule todo lo que ha venido investigando y que vuelva a citar al presidente García estrictamente en aplicación del artículo 8 de la Convención, artículo 2 de la Constitución, que se le vuelva a citar y que se le precise con el mayor detalle posible los cargos que se le imputan, claro. Las pruebas que hay sobre él, y además que le dé un plazo razonable para que prepare su defensa. Claro. Eso es lo que dijo el tribunal. Cuando se afecta a derechos fundamentales. No se negó el principio de investigación del Congreso. No. ¿Qué es lo que también dice la sentencia sobre cuando resuelve la contienda la demanda competencial del Congreso? Dice, control político, no. Pero si el Congreso en algún acto parlamentario, un procedimiento, viola derechos fundamentales, entiéndase, te estoy investigando, pero no te cito el cargo. A ver, el presidente García, más o menos para que Luciano me entienda también, el público, era
Tú ves en el comercio los avisos de defunción, de ese tamaño eran. Señor García, venga usted al Salón Grau el día tal para que responda ante esta comisión. Cuando nosotros recibimos eso, a ver, un momentito. El señor García ha ejercido un periodo de presidente 5 años. Durante ese 5 años ha tomado decisiones muchas. ¿Cuál de esas decisiones ha incurrido en delito? Por lo menos que me diga. Y le voy a explicar algo más, Luciano. Cuando el presidente llegamos a la comisión, se sentó, vino un congresista, dijo, señor García, responda usted qué pasó en nuestra obra de saneamiento, de agua y desagüe, de alcantarillado en Juliaca. Claro. El presidente dijo, no entiendo la pregunta. Yo soy presidente, yo no soy el ejecutor de la obra. Pregúntenle, ¿no le parece? Claro, sí, así es. O sea, de ese nivel, entonces nosotros hemos batallado contra esa arbitrariedad de investigación. Lo mínimo es, recuerdo mucho, Rosa María Palacio me entrevistaba en ese tiempo y yo le decía, ella estaba en contra, que no, esa acción de amparo no procede, le decía, Rosa María, vamos a suponer que tú estabas en Exitosa, tú llegas a tu casa hoy día y vas a encontrar una notificación que diga, Rosa María, usted está acusada de delito de violación de un menor. Sin más datos del menor, circunstancias, cuándo y nada. ¿Qué hace usted? ¿Qué le tiene que exigir al fiscal? Oiga, por lo menos dígame cuándo ocurrieron los hechos, quién, las iniciales del menor, algo, qué imputación, dónde. Y no, decía, pero ahí decía, pero el Congreso tiene que investigar, es su facultad, tiene que investigar. Ahí lo que te respondiendo es, cuando va a causar, afectar derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho de defensa, claro, no se puede afectar eso. Porque además esa investigación, Luciano, iba a terminar con una acusación. Claro. Era incipiente, sí, pero entonces por lo menos tiene que iniciarse con todas las garantías de esto que se acuñó en ese tiempo, el debido proceso. Y acudes a una sala constitucional. Y acudimos a un juez, luego el juez nos da la razón, fundada la demanda, apelamos, la sala confirmó la demanda, la sentencia, declarando fundada y ordenando que se anule todo lo avanzado y que se inicie de nuevo. Pero que se siga investigando. Claro. En ningún momento se le dijo, Congreso, usted no puede investigar. No, señor. Se le dijo, hazlo, pero hazlo bien. Claro. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia. No, lo que está pasando acá es que el caviaraje que ha tomado el control judicial y también el Ministerio Público ha hecho de este poder del Estado su fortín político. Desde ahí ellos han lanzado dardos, han perseguido a sus adversarios políticos, han impedido que se haga una legislación que no les gusta, y esto es contrario al Estado de Derecho. Porque, a ver, voy a poner un ejemplo. Es como en una causa deportiva. Para que los actores políticos vendrían a ser pues el Parlamento Nacional y el gobierno, que tiene en la figura del presidente un hombre que tiene la máxima legitimación, pues representa a la nación. Esos actores son los que dirimen. Y el Poder Judicial, que no es un órgano representativo, tiene un poder de arbitrar y para arbitrar tiene que estar lo más lejos, distante del conflicto político en sí. Correcto. Porque ¿qué cosa pasa si mañana en un partido de fútbol, la alianza con la U, por ejemplo, los árbitros son de tal camiseta u otra? Se acabó el partido. Y eso es lo que está pasando hoy día. El Poder Judicial se ha politizado a través de este activismo judicial que tú señalas, y eso es una barbaridad. Y yo creo que es el peor daño que el caviaraje está causando al Estado de Derecho, porque de esa manera rompe el orden constitucional establecido y se posesionan, hacen de los jueces los verdaderos gobernadores. Es el gobierno de los jueces que ya fue denunciado hace mucho tiempo. Solo agregar sobre eso y saludar las valientes y enérgicas palabras que ha expresado el día de ayer la fiscal de la Nación. Justamente ha atacado y ha dicho, muy valiente, muy precisa, que los jueces deben de ser los hombres más discretos y los fiscales de la sociedad. Como los árbitros. Exacto, porque no hay que, lamentablemente se ha judicializado la política. ¿Por qué? Porque hay unos actores que ciertamente atacar, tomar decisiones arbitrarias contra políticos te da cierta notoriedad. Incluso llegamos al extremo que el 2019-20 se quería declarar hombre del año a un fiscal muy mediático y a un juez, lo cual en una sociedad democrática, de hecho,
debe y tiene que ser inaceptable. Sí, pues eso es hacer política con trampa. Así es. Así como en el fútbol. Como lo digo, son fiscales que fungen de fiscales porque son actores políticos. Yo me acuerdo que se decía en mi tiempo, el mejor árbitro de fútbol es el que no aparece, el que no se nota. Que no se nota. Claro, te das cuenta, ahí está al revés. Y eso lo hemos invertido. Pero estos fiscales que buscan el aplauso público, son actores políticos. Son actores políticos que fungen como fiscales o como jueces. Son presidenciables de pronto. ¿Te recuerdas? No, es que primero viene, pues, es del año, famoso, luego presidenciable. Claro. Y sobre ese tema, Marianela Ledesma se va a lanzar, estoy seguro, lo firmo. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, da para mucho más. Vamos a volver contigo, Wilber, en cualquier otro tiempo, porque este es un asunto fundamental, este tema del judicializar la política, el activismo judicial y el gobierno de los jueces. Creo que este es uno de los elementos vectores de por qué la democracia peruana está en crisis en este tiempo. Sí. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Síganos en todas las redes de la Coordinadora Republicana, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube y a través del canal CRTV. Ángel Delgado, me despido de ustedes, agradezco a Wilber Medina. Gracias. Y para que te despidas también del público, Luciano. Así es, Ángel, muchas gracias, será hasta el próximo sábado. Nos vemos.